de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa de mucho interés. Su título es Jesús y el gobierno espiritual. Vamos a ver en este programa cómo el Señor Jesús inicia su ministerio allí en el desierto, luego de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Es decir, que Jesús primero introduce el bautismo como una forma de pertenecer al reino de los cielos. Primero entramos a través del bautismo a lo que es ya el gobierno celestial, al gobierno de Dios. Tenemos que entrar con el bautismo por inmersión. Y esto fue lo que el Señor Jesús nos enseñó, que Él primero fue al Jordán, luego fue al desierto, donde fue probado allí por Satanás, y donde el Señor, pues ya al final, pues comienza a hacer su trabajo misionero entre las personas que ya habitan en este planeta. Él viene a presentar el gobierno celestial. Él viene a presentar el gobierno de Dios. Y Él lo hace como el embajador que presenta su país y lo vende y lo presenta a las multitudes. Jesús viene de igual manera a presentar el reino de Dios, a presentar el gobierno celestial. En este programa vamos a ver cómo se desarrolla el gobierno celestial que presenta el Señor Jesús aquí en el planeta. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre por la eternidad. Señor, aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Te pedimos, Señor, que nos acompañe a través de tu Santo Espíritu, que sea Él el que predique y enseñe, y que todo lo que se vaya a hacer y hablar en este programa sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te queremos pedir por nuestros amables televidentes, te pedimos por los quebrantados, por los que están allí afligidos, por los que están enfermos allí en el hospital, en las clínicas, que tú, Señor, lo visite a través de tu Santo Espíritu. Imparta en ellos, Señor, sanidad, aquellos que han de sanar, y los que no, Señor, pues que descansen en tus brazos para que puedan tener la resurrección cuando tú venga en gloria y majestad. Permítenos siempre adorarte en espíritu y en verdad, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Juan. Capítulo 1, libro de Juan. Vamos a ver qué sucede con el Señor Jesús cuando ya va a comenzar su ministerio. El ministerio de Jesús inicia allí en el río Jordán. Allí está Juan el Bautista, que es la persona o el profeta enviado por Dios para presentar al Mesías. Vamos a ver cómo llega el Señor Jesús a las orillas del río Jordán. Capítulo 1, verso 29, libro de Juan. Quita el pecado del mundo. Aquí Juan va a presentar al que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Aquí hay un gran testimonio de Juan el Bautista. Juan está hablando de que el hombre que está delante de él, que es el Mesías prometido, ya existía antes que él. Está hablando de Jesús, el Dios eterno, que existe por la eternidad y que antes de que Juan naciera, ya Jesús existía, porque Jesús es el Verbo que se encarnó para vivir entre los hombres. Es decir, Dios se hace carne, Dios se convierte en un hombre para habitar y para poder convivir con el hombre al que Él viene a buscar, al que Él vino a salvar. Cristo Jesús está siendo presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde se inmoló ese Cordero? Allí en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez aquí en el planeta, que es la segunda vez donde se registra el pecado. El pecado viene del cielo. El pecado se origina con Lucifer, Satanás en el cielo. Luego, entonces el pecado entra en la tierra a través de Adán y Eva. Es decir, entra a través de Adán y Eva a los hombres. No viene originalmente el pecado de Adán y Eva. El pecado viene del cielo. El pecado se origina en el trono de Dios. Se origina con Lucifer allá. Luego aquí en el planeta está Satanás y sus ángeles, que fueron lo que indujeron a Adán y a Eva a pecar. Es decir, que tenemos que buscar el origen del pecado, no en el hombre. El pecado viene del cielo y es original de Satanás. Es decir, quien origina el pecado es Satanás, no el hombre. Y en esto tenemos que tener conocimiento para que no nos sigan engañando, como lo ha hecho y lo está haciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que sigue enseñándole al hombre, le sigue enseñando al mundo que el pecado se originó en Adán y Eva. Y todos acusan a Adán y a Eva de haber cometido el primer pecado, cuando es una mentira. El pecado viene de Satanás, el pecado se origina en el cielo, no con Adán y Eva. Aunque ellos cayeron, aunque ellos pecaron, no es de ellos el pecado, sino de Satanás, el diablo. Por eso en este programa siempre vamos a hablar la verdad. En este programa vamos a mostrar lo que dice la palabra de Dios, no la que dicen los hombres, porque aquí no complacemos a los hombres. Aquí hablamos lo que Dios quiere que se hable y se enseñe. Este es un programa para enseñar la palabra de Dios íntegra, la palabra de Dios tal como Él quiere que la enseñemos. Por eso en este programa no vamos a hablar lo que Dios no quiere que se hable. Hablaremos la verdad de lo que Dios quiere que se conozca. Entonces, vemos que ya Jesús es presentado por Juan allí en el río Jordán. Juan bautiza al Señor Jesús por inmersión. Juan pues lleva a Jesús y lo sumerge en el agua, no simplemente echándole un chin de agua en la cabeza. Ese no es el bautismo autorizado por Dios ni por el Señor Jesús. El bautismo es por inmersión, sumergido. ¿Por qué? Hay un simbolismo en ese bautismo. Ese bautismo simboliza la muerte y la resurrección.
cuando usted baja a las aguas, cuando usted es sumergido, hay una muerte instantánea, hay una muerte simbólica. Usted muere al pecado, muere al viejo hombre. Cuando sube, cuando surge, entonces usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted ya es una persona nueva para Dios. Usted nace de nuevo. Usted comienza una nueva vida para Dios. ¿Por qué? Ya el hombre viejo, el pecado que había en usted, pues quedó sepultado allí en las aguas. Y Dios de ahí en adelante, pues hace de usted un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. Y de ahí en adelante, entonces, ya usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Eso sucedió con el Señor Jesús. Bajó, subió, y luego el Señor Jesús recibió el Espíritu Santo que descendió del cielo. Se posó como una paloma aquí en el hombro de Jesús, y ahí hay un simbolismo de que Dios dice en su palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor entonces ya está presentando a su Hijo, está presentando al Señor Jesús, que será su profeta, que será su embajador, que será su Hijo, que estará aquí en la tierra para hablar y para enseñar lo que es el gobierno celestial, el gobierno de Dios. Dios tiene su gobierno y lo maneja a través de su santa ley. Ahora vámonos al capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a ver cómo el Señor Jesús presenta al gobierno espiritual del cielo, el gobierno de Dios, el gobierno que Él representa. Porque Jesús es el Hijo de Dios y viene como embajador a presentar el gobierno de Dios, el gobierno de su Padre. Entonces, ¿a dónde lo hace? Allí, en el monte. El Señor Jesús no presentó el gobierno espiritual en la iglesia, no lo presentó en el templo de Jerusalén. El Señor Jesús presenta el gobierno celestial allí en el monte, donde unas 15,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, estaban allí al pie del monte, donde Él ahora viene a hablar y a presentar lo que es el gobierno de Dios. Leemos en el capítulo 5, libro de Mateo, el sermón del monte. Al ver la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y él empezó a enseñarles y dijo, aclarando, ¿cuántos discípulos habían allí con Jesús? 4 discípulos que estaban allí con el Señor Jesús. Todavía no estaban los 12, habían 4 discípulos con Jesús allí en el monte. Es decir, que en este momento estos discípulos serán testigos de la presencia del Señor y la presentación del gobierno espiritual. Leemos en el verso 3, las felicidades del cristiano, porque todo lo que el Señor Jesús va a presentar aquí son, oiga bien, las felicidades del cristiano. Solamente cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted ha aceptado al Señor Jesús, cuando usted se ha bautizado y ha aceptado seguir al Señor Jesús y obedecerlo, entonces de ahí en adelante usted va a gozar de las verdaderas felicidades. Porque sin Cristo no hay felicidad.
Cristo es nuestra felicidad. Por eso tenemos que cada día tenerlo en nuestro corazón. Leemos en el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús inicia diciendo que bienaventurado, oiga bien, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Por eso, porque si usted espiritualmente no es una persona que está satisfecha con Dios, si usted es un cristiano que solamente anda creyendo en los hombres y lo que le enseñan, usted no tiene a Cristo en su corazón y no puede gozar de la verdadera felicidad. Entonces, dice el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, los que están dispuestos a obedecer a Dios íntegramente, los que están dispuestos a obedecer la ley de Dios, los que quieren seguir el camino de Cristo. ¿Es usted uno de ellos? Entonces haga, practique y siga lo que le dice el Señor y todo lo que Él está enseñando a través de su palabra. Entonces, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál es la única justicia verdadera? Es la justicia de Dios. Por eso hoy hay tantos problemas en el planeta, porque no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer lo que Dios nos manda. Y hoy vemos un planeta que está padeciendo la falta de justicia, porque se han dedicado a seguir la justicia de los hombres y no la justicia de Dios. Y es la única justicia verdadera a la cual usted debe hacerle caso. Entonces, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Si usted es una persona que todavía no ha alcanzado y no ha buscado la forma de alcanzar la misericordia de Dios, búsquela ahora. Dios está disponible siempre. Dios tiene su misericordia siempre abierta a usted, si quiere seguirle y si quiere escuchar su voz. Hoy el Señor te dice que Él está allí para que tú hagas su voluntad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está hablando aquí de las persecuciones que ya se habían producido en el planeta. Las grandes persecuciones contra los profetas. Ya él tenía pleno conocimiento de todo lo que habían padecido sus profetas, que cayeron muertos y fueron apedreados por los reyes y por las multitudes, porque predicaron y enseñaron la verdad. Por eso el Señor Jesús dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Esto lo iba a padecer el Señor Jesús. El Señor Jesús también iba a padecer igual que los profetas. El Señor Jesús iba a ser perseguido. Eso lo está anunciando aquí en el monte. Todo lo que le iba a ocurrir a él también lo está hablando aquí en el monte. Le está diciendo que será lo que les toca a todos los que le sigan, a todos los que pronuncien y prediquen su nombre, cuál será el pago. Pero él dice, todo el que pierda su vida por mí, la hallará. Es decir, el Señor Jesús te está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso el Señor Jesús te dice, no importa por lo que hayas de padecer y no importa si pierdes la vida por mí,
el Señor te la va a devolver. Tú tienes que ser un siervo fiel. Entonces seguimos leyendo en el verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí el Señor está hablando de la recompensa. Todos los profetas de Dios que perdieron la vida anunciando lo que es el programa y la salvación que nos envía Dios a través de su Hijo, hoy tú tienes que gozártela. Tú tienes que estar conforme con todo lo que Dios dispone, porque ya tú eres un siervo comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya tu recompensa está asegurada, como la aseguró Pablo antes de morir. Que Pablo antes de morir dijo: para mí la muerte es ganancia. ¿Por qué? Pablo había cumplido su promesa, había cumplido su misión. Es decir, Pablo cumplió con lo que se le mandó y se le encomendó. Y por eso dijo que su galardón estaba asegurado por el Señor Jesús. De igual manera, Él te ofrece ese mismo galardón hoy, para que tu Señor, que es Cristo, te lo dé cuando tú estés en el reino de los cielos, cuando tú estés gozando en el gobierno celestial. Allí se te va a poner la corona de la vida. Tú tienes que procurar esa corona y no una incorruptible, que es la que ofrecen los hombres en este planeta y con engaños. Porque la mayoría están engañándote y presentándote cosas que Dios no quiere que tú ni siquiera la conozca. Dios quiere que tú conozcas la verdad de su palabra, no lo que quieren enseñarte los hombres y los dirigentes que hoy están manipulando la iglesia para engañarte y para llevarte a la perdición. La sal y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Que tú seas la sal de la tierra. El Señor te está diciendo que todo lo que tú vayas a hacer tiene que tener sabor, que tiene que tener gusto, que tú tienes que tener interés por predicar la palabra y enseñar la verdad, que tú tienes que decirle al mundo que Cristo viene pronto en gloria y majestad, y que no importa el lugar donde tú estés, tú tienes que enseñar la verdad y tienes que enseñar la palabra de Dios. Dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero, y así alumbra todo lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Dios. Que todo lo que prediquemos y enseñemos sea la verdad. Que seamos una luz, que seamos una lámpara para alumbrar a aquellos que andan en tinieblas. Que seamos capaces de enseñar lo que Dios quiere que enseñemos a través de su palabra. Ahora vamos a ver lo que el Señor Jesús nos habló a través de su palabra, de lo que es la ley y lo que es la obediencia a los mandamientos de la santa ley de Dios. Jesús nos da el ejemplo de qué es y qué debemos hacer con su ley. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Aquí hacemos un paréntesis. ¿Cuántas denominaciones hoy, cuántas iglesias hoy manifiestan, enseñan que Jesús clavó su ley en la cruz del Calvario? Las iglesias hoy enseñan
que la salvación es únicamente por gracia, porque ya Jesús abolió su ley. Pero aquí el Señor está diciéndonos en este capítulo 5, verso 17 al 20, que Él no vino a abolir, que Él no vino a invalidar, sino a cumplir. Es decir, el Señor vino a cumplir la ley, no vino a invalidarla de ninguna manera. No debemos hacer eso y no debemos seguir el camino de aquellos que nos están engañando. Y leemos en el capítulo 1, verso 30 del libro de Primera, Romanos, capítulo 1, verso 31, dice: entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, afirmamos la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Afirmamos la ley, no la negamos, no la invalidamos, no la anulamos. Afirmamos la ley. En el capítulo 2 del libro de Santiago, vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. Capítulo 2, libro de Santiago. Oiga lo que dice el apóstol Santiago acerca de la ley de Dios. Capítulo 2, verso 10. Libro de Santiago dice: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Es decir, aquí está hablando el apóstol Santiago de que el que quiere y invalide la ley de Dios, como lo han hecho los cristianos de hoy en día, los cristianos modernos hoy quieren ser cristianos, quieren ser seguidores de Cristo, pero sin ley, solamente basado en una mentira que le han enseñado los pastores, en una mentira que le ha enseñado la Iglesia Católica, de que somos salvos por gracia. Esa es una mentira del diablo, una mentira de Satanás. No podemos ser salvos solamente, oiga bien, creyendo que la gracia de Cristo que nos cubre, claro que nos cubre, porque Cristo murió por ti y por mí. Ese es un don gratuito, pero no para que andemos en libertinaje, negando la ley de Dios y enseñando que ya no somos salvos por la ley. Porque aquí dice Santiago que el que viola un punto de la ley, lo viola todos. Es decir, Santiago está diciendo: toda la ley de Dios es íntegra, no puede ser fraccionada. Tú no puedes obedecer 8 ni 9 mandamientos cuando dejas uno fuera, porque por un mandamiento, por uno solo, Satanás pecó en el cielo. Por un solo mandamiento pecó Eva en el Edén. Es decir, que por uno que tú violes, está violando toda la ley, está violando los 10 mandamientos. Por eso queremos decirte, amigo cristiano, amiga cristiana, amigo católico, que tú tienes que abrir los ojos, porque hoy te están engañando. Los dirigentes están hoy engañándote y te están enseñando mentiras, mentiras del diablo, que no vienen de parte de Dios. Por eso hoy te exhortamos a que siga creyendo en la palabra de Dios y siga afirmando lo que dice el Señor Jesús aquí en su palabra. Verso 19, 18 dice: os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Mientras exista la tierra y el cielo, no perecerá la ley de Dios. Y tú y yo, ¿dónde vivimos? Vivimos aquí abajo en la tierra y nuestro techo es el cielo. Y el Señor Jesús dice que mientras exista la tierra y mientras exista el cielo,
no perecerá ni un punto de la ley. Es decir, a ti te estoy diciendo, amigo cristiano, que no le creas a los pastores que te enseñan que el Señor abolió su ley allí en la cruz del Calvario. No es verdad que Dios haya abolido su santa ley. El carácter de Dios son los 10 mandamientos. Esa es la constitución del gobierno celestial. Esa es la constitución del gobierno espiritual de Dios. Dios no nos puede juzgar sin una ley. Por eso hoy vemos cómo las iglesias están siguiendo los pasos de Roma, los pasos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, los pasos de los pastores evangélicos, enseñando una mentira desde el púlpito, enseñándole que la santa ley de Dios fue abolida, fue clavada en la cruz, cuando es una mentira. Hoy te exhortamos, amigo cristiano, amigo católico, vuelve a la vieja senda, vuelve hoy a obedecer la palabra de Dios, ven a escudriñarla, ven a investigarla, ven a oír la voz del Espíritu Santo. No sigas oyendo voces agoreras, no sigas escuchando las voces de los sacerdotes, no sigas escuchando la voz del Papa, no sigas escuchando la voz de los pastores que te engañan desde el púlpito. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que obedecer a Dios. Porque hoy te están enseñando que debes guardar solamente 9 mandamientos y debes dejar el mandamiento donde Dios se identifica como el creador de los cielos y la tierra. El 4º mandamiento de la santa ley de Dios identifica al creador de todas las cosas y lo vamos a leer en el capítulo 20, libro de Éxodo. Capítulo 20, libro de Éxodo. Vamos a leer lo que dice el 4º mandamiento de la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Oiga lo que dice en el verso 8 al 11. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Hoy te decimos que el sábado es un día santo y sagrado, bendito y apartado, que tú no puedes tirarlo por la borda, que tú no puedes ignorarlo. Es el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Y aquí el Señor se está identificando como el creador de los cielos y la tierra. Es decir, ¿cómo puede Dios abolir sus mandamientos cuando ya Él se presenta como el creador de todas las cosas? Entonces, vemos que ya todo lo que te están enseñando está detrás Satanás. Que todo lo que te están enseñando los hombres es mentira. Y seguimos leyendo lo que dice el Señor Jesús allí en el monte. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entréis en el reino de los cielos. Es decir, el Señor dice que no van a entrar. Los fariseos y los escribas distorsionaron la santa ley de Dios. El 4º mandamiento ellos lo violaron. El mandamiento donde Dios dice que el sábado es un día de delicia.
un día de comunión con Dios, un día agradable. Los fariseos y los escribas hicieron del sábado un castigo. Ellos invalidaron ese mandamiento y pusieron un sábado creado por ellos. Ellos crearon un sábado diferente al que está en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Le añadieron que no se le puede añadir a la Biblia más de 600 mandamientos, es decir, reglas que le pusieron los judíos al cuarto mandamiento, que no están aquí en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Hoy creen la mayoría de los cristianos que los mandamientos fueron dados a los judíos, que el Señor escribió con su propio dedo la santa ley allí en el monte Sinaí y que se la dio a Moisés exclusivamente para los judíos. Dios no es un Dios de judíos, Dios es un Dios de hombres, de humanos. Es un Dios que viene a buscar a todos aquellos que obedecen y hacen su voluntad. Tú tienes hoy la oportunidad, porque Dios se la dio a los gentiles cuando envió a Pedro a predicarle a los gentiles y a Pablo para que le predicaran a ellos también de su palabra, de su ley y de su salvación. Por eso hoy yo te digo, Dios no tiene exclusividad. Dios no hace acepción de personas. Dios viene a buscar lo que se había perdido. El Señor Jesús representa el reino de los cielos y está allí en el monte hablando de lo que es el gobierno celestial, de lo que es el gobierno espiritual de Dios. Pero no hace exclusión de persona. Él viene a buscar lo que estaba perdido. El hombre, y todavía el hombre está perdido. Porque el hombre hoy todavía quiere negar y sigue negando a Dios. Es decir, todavía Dios está diciéndote, estoy aquí para darte vida y vida en abundancia. Todavía Dios te sigue hablando a través de su palabra. Todavía Dios sigue hablando a través de los hombres. Claro, a través de los hombres que obedecen su palabra y hacen su voluntad. No a través de todos los hombres. Dios habla exclusivamente con aquellos que obedecen y hacen su voluntad, como lo hicieron los profetas. Hombres escogidos por Dios para enseñar y para predicar y enseñar su palabra y su verdad. Hombres que Dios escoge. Tú no tienes derecho a escoger. Quien escoge es Dios. Y hoy el hombre escogió el domingo. Hoy el Papa y la Iglesia Católica Apostólica Romana, el papado, ellos eligieron, pero no Dios, el domingo. Eligieron el domingo ¿para qué? Para invalidar la ley de Dios, para invalidar el cuarto mandamiento, para sacar la ley. Es decir, que el papado, la Iglesia Católica y hoy con sus aliadas, las iglesias evangélicas, hoy andan en apostasía, hoy andan de pecado de mano alzada, enseñando que el domingo es día de reposo, cuando ya Dios habló, enseñó y escribió que el sábado es su santo día de reposo, su día de comunión con su pueblo, con aquellos que obedecen y guardan su ley. El Señor Jesús te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor Jesús te está hablando por amor. Si tú amas a Cristo, amigo evangélico, amigo católico, tú amas al Señor Jesús, entonces guarda su ley completa, porque Él no vino a invalidarla, Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Y hoy te dice, cumple con lo que yo cumplí y haz mi voluntad y obedece mi palabra. Hoy te decimos que el Señor todavía está dispuesto para extenderte su mano y para decirte, he aquí, hijo mío, ven, que todavía hay salvación para ti. Hoy Dios te la ofrece de manera gratuita. Ya el Señor Jesús
hizo allí su sacrificio una sola vez. El Señor Jesús muere una sola vez en la cruz, es sepultado una sola vez y luego resucita. El Señor Jesús no puede ser ofrecido como lo hace la Iglesia Católica en cada misa que da, que sacrifican a Jesús, lo matan. En esa misa matan a Jesús cada vez que la celebran. Es decir, están haciendo un acto de burla, están burlándose de Dios. Eso es lo que es la misa. Cada vez que usted va a una misa, es usted cómplice de la burla hacia Dios. Usted también se está burlando como se burlaron los antidiluvianos de Noé cuando estaba construyendo el arca, que se mofaban, que se burlaban de Noé. Hoy tú también cuando vas a una misa te está burlando de Cristo, porque Él murió una sola vez. El hombre muere una vez y luego ¿qué? Sepulcro y luego el juicio. Es decir, Dios te está diciendo, no vayas a esa mentira que está montando Satanás cada domingo. El domingo es un día de burla para Dios. Se están burlando de Él. Todo lo que hacen un culto el domingo se burlan de Dios y están evadiendo su santo sábado. Están negando su santa ley. ¿Y cómo pueden andar delante de Dios? ¿Cómo pueden tener luz delante de Dios cuando están invalidando su santa ley? No pueden gozar del Espíritu Santo. No pueden ser genuinos cristianos de Cristo si andan haciendo lo que el hombre le manda, si andan obedeciendo lo que el hombre le dice. No pueden ser auténticos cristianos de Cristo. Ustedes son unos burladores más que andan al lado del diablo, al lado de Satanás, también burlándose de Cristo. Mi hermano, hoy te decimos estas verdades para que recapacite, para que vuelva en sí. Tú tienes hoy que arrodillarte y tienes hoy que llamar al Espíritu Santo para que te ayude, porque tú estás en el camino de la perdición. Todo lo que te han hecho practicar está fuera de lo que Dios te ha mandado a que haga. Haz la voluntad de Dios para que tengas vida y vida en abundancia. Seguimos leyendo en el capítulo 5 del libro de Mateo. Dice, Jesús magnifica la ley acerca de la ira. Vamos a ver cuál es la recomendación que el Señor Jesús te da sobre la magnificación de la ley. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mata será culpado del juicio. Es decir, todo el que mate, el sexto mandamiento de la santa ley de Dios que está vigente, dice, no matarás. Y si tú como cristiano le está haciendo el juego al diablo, proclamando y enseñando que los mandamientos fueron abolidos, entonces no existe pena para la muerte, no hay pena para el pecado. ¿Por qué? Si tú andas sin ley, no anda en pecado, porque si no existe la ley, tampoco existe el pecado. Por eso la ley me muestra el pecado, porque ella me dice, no matarás, es el sexto mandamiento. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Aquí hay una prohibición. Cuando tú acusas a alguien, hasta tu hermano, no debes hacerlo.
porque también tú acarrearás también el juicio de Dios. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Cuando hemos ofendido y tenemos cuenta pendiente con nuestro hermano, debemos reconciliarnos con él. Por eso, hasta cuando vamos a tomar la Santa Cena y tenemos alguna diferencia como hermano, tenemos primero que reconciliarnos, debemos perdonarnos para luego presentarnos a tomar los emblemas de la Santa Cena, que es el recordatorio que Cristo nos dejó antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces, vemos aquí: reconcíliate pronto con tu adversario mientras está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al guardia y seas echado en la cárcel. Primero reconcíliate, ve donde aquel que te ha ofendido, donde tu adversario, y reconcíliate antes de llegar ante el juez. ¿Por qué? Porque si no lo ha hecho, él te va a enviar a la cárcel. Acerca del adulterio, ¿qué nos enseñó el Señor Jesús allí en el monte? Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento de la santa ley de Dios. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Séptimo mandamiento de la santa ley de Dios. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mientras fue dicho: cualquiera que se divorcia de su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Es decir, hoy hay tantos matrimonios que hoy los hombres están cometiendo adulterio y las mujeres también. Hoy las mujeres se divorcian sin haber fornicación, hombres que se divorcian sin haber fornicación y se casan con otra mujer. Están en adulterio, tanto la mujer como el hombre que lo hace está en adulterio. Y el que se casa con la repudiada también anda en adulterio. Y el hombre que se casa con la repudiada también él anda en adulterio. Hoy el Señor Jesús dice que abunda mucho el adulterio en el planeta. ¿Por qué? Han invalidado la ley de Dios. Y si no hay ley, no hay pecado. Eso es lo que nosotros creemos, que sin la ley entonces el pecado no puede existir. Ni pecó Eva, ni pecó Adán, ni pecó Satanás, porque si no hay ley, entonces no hay pecado. Entonces vamos a leer en el verso 31. Dice: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Muchas personas hoy juran por Dios. Te prometo por el Señor, te prometo por Dios esto y aquello. Tú no puedes jurar por Dios, no puedes jurar por el cielo, no puedes jurar por la tierra, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
ni juréis por vuestra cabeza, porque no podéis cambiar ni un solo cabello de blanco a negro, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. Ahora vamos a ver la recomendación del Señor Jesús a esta multitud que está allí delante de él en el monte. Acerca del amor, el Señor nos enseña. Oíste el que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes que al que te golpee en tu mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la ropa, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Hoy el Señor te dice, si Él te da misericordia, pues imparte misericordia. Ten amor de tu prójimo. Ten misericordia del prójimo. Ayuda a tu prójimo como a ti mismo. El Señor te está diciendo que hoy tú tienes que buscar a tu prójimo y debes de darle amor y enseñarle con amor. Hoy te digo, hermano, hoy te digo, amigo, Cristo presentó allí el gobierno celestial. Cristo te presenta hoy ese gobierno que está con las puertas abiertas. Hoy la puerta de la gracia todavía está disponible para ti. Hoy todavía el Señor te sigue invitando para que pertenezca al reino de los cielos. Pero debes hacer algo. Debes cumplir toda la ley. Debes cumplir todo lo que el Señor te manda. Debes bautizarte por inmersión. Debes de hacer un pacto con Dios de guardar su palabra, guardar su ley y hacer su voluntad. Y sobre todo, debes guardar su santo sábado. Hoy yo te exhorto a que renuncie a eso de guardar el domingo cuando es un día común, un día que el Señor no lo ha consagrado para que se le haga culto. El domingo es un día común de trabajo. Dios te dice que su sábado es santo y sagrado y que el día que tú debes dedicarle a Él, porque Él te lo ha enseñado y Él ya te lo señaló, es su santo sábado. Eso lo vamos a leer en el capítulo 20, libro de Ezequiel. Vamos a leer en el capítulo 20, libro de Ezequiel, qué fue lo que el Señor te dijo, qué fue lo que el Señor te mandó a que guardes. Capítulo 20, libro de Ezequiel, verso 12 y 13. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Pero los israelitas se rebelaron contra mí en el desierto, no obedecieron mis leyes, desecharon los mandamientos que dan vida al que los cumple y profanaron mis sábados en gran manera. Por tanto dije que no volcaría sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Pero por amor a mi nombre procedí de modo que no infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los saqué. Es decir, que aquel Señor te está recordando que Él puso una señal entre Él y tú. Entre Dios y tú están el sábado, está su santo sábado. Dios te dice que es santo y sagrado y que Él lo apartó para ti. Hoy te digo, hermano, olvídate de lo que te dicen los dirigentes, olvídate de lo que te enseñan en la iglesia. Ven a la palabra de Dios, ven a estudiar la palabra de Dios, ven a escudriñarla, ven a mirar por ti mismo lo que nos dice el Señor de su palabra. Y leemos en el verso 20, capítulo 20, libro de Ezequiel.
santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Pero también los hijos se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis leyes que dan vida al que la cumple, y profanaron mis sábados. Dije entonces que volcaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. ¿Por qué se perdió el pueblo de Dios en su mayoría en el desierto? Porque desobedecieron a Dios y allí le hicieron una imagen de un becerro de oro. Allí mismo, en el desierto, en el monte Sinaí, que Dios habló primero su palabra, enseñó con su voz los 10 mandamientos, luego lo escribe con su dedo y lo da a Moisés para que lo enseñe. Entonces, vemos hoy en día que todo esto lo han echado por la borda. Los cristianos hoy niegan la ley de Dios, niegan el sábado y se están sepultando conjuntamente con los dirigentes que lo están enseñando. Hoy te decimos, despierta, hermano, ven a los pies de Cristo, ven a los pies de tu Salvador, ven a buscarle en espíritu y en verdad, ven a entender que sin Cristo no hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Hoy solamente Jesús te puede llevar a los pies del Padre. Ven hoy a buscarlo en espíritu y en verdad. Hoy el Señor te está hablando para que entienda que su palabra es eterna y que ni una tilde ni una jota perecerá de su palabra sin que todo se cumpla. Así es que, mi hermano, hoy te exhortamos a seguir a Cristo. Y para terminar nuestro programa, nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, libro de Colosenses. Vamos a ver lo que nos dice el Señor a través de su palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 28. Dice así la palabra de Dios. A Él anunciamos, amonestando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por eso me afano y luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Aquí estamos con la fuerza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy yo te llamo a que venga a los pies del Maestro, a que venga a los pies de Cristo Jesús. Él es tu único y suficiente Salvador. Hoy Él te espera con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para darte vida y vida en abundancia. El Señor Jesús te ofrece la salvación y la vida eterna porque Él vino a morir en la cruz por ti. Él vino a morir por tus pecados. Él vino a ofrendarse, Él vino a derramar su preciosa sangre, Él vino a darse íntegramente por ti. Y hoy Él espera que tú hagas lo mismo. Ven a los pies de Cristo Jesús. Hoy Él te espera. Hoy la salvación está disponible para ti. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. Abre el corazón, abre tu mente para que entienda la palabra de Dios. Sal de las tinieblas y ven a la luz admirable que el Señor Jesús te da. Hoy está aquí la salvación para ti. Hoy ven a recibirla porque Cristo murió con los brazos extendidos diciéndote: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo perdonó. Tú tienes que perdonar y tú tienes que volver al verdadero redil que es su palabra,
y seguir su camino. Hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto